Ya sabemos que todo París depende de la única salvación de Ladybug y Cat Noir en contra de los ataques del villano. Pero ¿qué sería de su hermoso París sin un héroe que se atreva a eliminar el mal de la ciudad? París quedará totalmente desprotegido de los ataques y eso puede generar un caos total en la ciudad del amor. ¿Alguno de ustedes ya se habían imaginado las versiones malvadas de los héroes? ¿Una Ladybug y un Cat Noir haciendo el mal? O mejor dicho, Shadybug y Cat Noir. Las versiones oscuras de los héroes contra las versiones buenas de ellos mismos, salvando los Miraculous por el bien común y viajes entre los multiversos. En este video te cuento todo lo que necesitas saber acerca de este gran especial que ya está próximo a estrenarse. Así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate hasta el último minuto de este video. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y diversión! Vamos a empezar con lo que todos ustedes ya quieren saber. Número 1. ¿Cuándo se va a estrenar este capítulo especial de Miraculous, las aventuras de Shadybug y Cat Noir? Según la cadena de televisión Disney Channel Francia, tiene previsto estrenar este capítulo especial el día sábado 21 de octubre, a través de Disney Channel Francia, por supuesto. Así que vayan anotándolo en su agenda o recordarlo en el calendario. Sin embargo, hay que estar pendientes porque todo puede estar sujeto a cambios, o bien se puede atrasar o se puede estrenar mucho antes de lo planeado. Recuerda que en este canal te daremos la información suficiente para decirte los horarios y dónde ver este gran especial, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Pero espérense, eso no es todo. A pesar de ya tener una fecha de estreno, este capítulo tendrá un preestreno mundial que tendrá lugar el día 15 de octubre en París, el cual será un evento totalmente privado, donde solo podrán asistir algunos suscriptores del Canal Plus. Además, este gran especial, según algunas fuentes oficiales, este capítulo tendrá una duración total de 50 minutos. Número 2. ¿De qué trata este especial? Bueno, como ya todos sabemos, este será un capítulo especial sobre los multiversos de Miraculous y las versiones alternas de ciertos personajes. Y realmente cobra sentido el hecho de que una vez se dijo que los héroes se convertirían en villanos y los villanos en héroes. Fue Linda Lee Rose quien soltó este spoiler que a día de hoy cobra mucho sentido. También se ha revelado la sinopsis oficial de este capítulo especial y de qué va este capítulo, dándonos una premisa más clara y amplia de él, y dice lo siguiente: mientras Marinette y Adrien se cuestionan sobre sus poderes cada vez más pesados de cargar, dos supervillanos de un universo paralelo, Shadybug y Cat Noir, llegan a su mundo para apoderarse del Miraculous de la mariposa. Ladybug y Cat Noir tendrán que enfrentarse a sus malvados dobles para evitar que hagan el mal y para mostrarles que un mundo mejor es posible. Pero vaya qué sinopsis más inquietante. El hecho de solo leer que Ladybug y Cat Noir tendrán que enfrentarse a sus malvados dobles suena más que nada épico y que será algo icónico dentro de la serie, así como lo fue en el capítulo de Cat Blanc. Ya ahora tenemos más la idea sobre este capítulo: versiones malvadas de los héroes que quieren apoderarse del Miraculous de Monarca, el Miraculous de la mariposa. Número 3. Orden cronológico de este especial. Una de las más grandes incógnitas que existe sobre este especial es en qué tiempo se centrará este capítulo, si va después del final de la temporada 5 o va antes de la temporada o va dentro de la temporada 5. Hay muchas teorías respecto a esto, y una de ellas es que este capítulo especial estará situado después de los eventos del capítulo Destrucción, después de que Monarca recibió un cataclismo de Cat Noir, y esto surge a raíz de la ambientación del capítulo y la situación que se presenta. Por ejemplo, al final del capítulo Destrucción podemos ver que es de noche y se encuentra Alia con Marinette, más precisamente en su habitación. Ahora bien, si vemos detenidamente el avance de este nuevo capítulo, podemos ver cómo todo el mal comienza en la habitación de Marinette y con Alia, además de que igual forma es de noche. Algo malo tuvo que suceder entre el capítulo 3 Destrucción y el capítulo 4 Júbilo, así que podría ser que este capítulo especial se desarrolle entre esos momentos, además de que en ese entonces Gabriella Gress aún sigue siendo el portador del Miraculous de la mariposa, y su contraparte
de él sería ser un héroe, y lo vemos salvando a Marinette de una terrible caída. Creo que tiene bastante sentido pensar que esta situación podría ser justamente ahí. Otra teoría bastante interesante es que este capítulo se situará después del final de la temporada 5. Si aún recordamos la escena postcréditos del capítulo final de la temporada 5, sabemos que ahora Layla Rossi tiene en su poder el Miraculous de la Mariposa, y justamente en este final vemos cómo energía eléctrica se hace presente y al parecer atacan a Layla Rossi. Se especula que esa luz y energía es precisamente un portal por donde los villanos del multiverso Shady Bug y Clat Noir están entrando al universo de Miraculous para así apoderarse del Miraculous de la Mariposa, el cual ahora lo tiene Layla Rossi. Es mucha coincidencia, ¿no lo creen? Los villanos quieren apoderarse del Miraculous de la Mariposa y una luz misteriosa se hace presente y precisamente con Layla, quien tiene este Miraculous. Es mucha coincidencia. Las dos teorías son bastante buenas, pues ambas tienen mucho sentido y bastante coherencia, que ni a cuál apostarle. Pero según tu intuición, ¿tú a cuál de estas teorías le das tu voto? Déjalo acá abajo en los comentarios. Número 4. Los diseños de los villanos. Se nos han revelado los diseños, o mejor dicho, la apariencia y personalidad que tendrán las versiones alternas de los héroes, así como las versiones civiles de ellos mismos, Marinette y Adrien, los cuales aparentemente serán emos, rockeros o darketos. Aún no sabemos con exactitud, pues aún no se han dicho algo respecto a sus nuevas personalidades o qué tipo de géneros les gustan. Solo sabemos que son la parte inversa de ser un chico bueno. Hablando de la nueva Marinette, ella se ve que es una chica que todo el tiempo está de mal humor y que odia a todo mundo, seguramente por ciertos complejos que la sociedad no pueden ver más allá. Marinette está usando un maquillaje más oscuro, un rostro de desagrado, cabello azul con un toque rosa y tapándose la mitad del rostro, saco oscuro, jeans rotos de chica rebelde, mallas en los brazos que imponen y una especie de collar moño en su cuello. Se ve bien, algo diferente a lo habitual. Sin embargo, hablando sobre el nuevo Adrien, y sí se ve bien raro la verdad, pues tiene corte diferente, corte de los lados y largo de arriba y hacia un lado del rostro. Vemos sus expresiones de odio y al parecer este nuevo Adrien usa mucho delineado para aparentar maldad y verse intimidante con una mirada más profunda. Usa también una chamarra gris y playera de cuello alto para verse imponente, pantalones y botas algo estilo rockero. Y otro detalle más es que Adrien tiene las uñas pintadas de color negro. Realmente ambos, Marinette y Adrien del multiverso, se ven con una apariencia muy clandestina. Igual tenemos sus versiones malvadas de superhéroes y Shady Bug se ve muy bien. Sinceramente a mí me gustó mucho el diseño de maldad que le hicieron, desde la forma de su antifaz hasta su cabello. Está bien hecho. Por su parte, Clat Noir, la versión mala de Cat Noir, parece una serpiente sureña, parece un motociclista clandestino y se le ve bien de acuerdo a la personalidad que ahora tiene de chico malvado. Pero dime tú en los comentarios qué opinas de los diseños de las partes malvadas de los héroes, y también si tienen alguna otra teoría interesante déjenla acá abajo en los comentarios para poder hablarla en el siguiente video. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de la nueva temporada número 6. Además que aquí te estaré informando sobre todo. Aquí te dejo recomendaciones de algunos videos anteriores y sin más que decir nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!